Jesús dijo: id y esparcid el Evangelio a toda criatura. ¿Cuál es el propósito de Dios para su pueblo? Dios quiere que nos juntemos en comunidad y establezcamos colonias, que el recurso humano y el recurso económico sea centralizado en un solo lugar, ¿o es que Dios quiere que seamos esparcidos? Las comunidades son una violación a la voluntad de Dios. Por crear comunidades, tú estás proveyendo oportunidades para que las personas violen las instrucciones dadas en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Dios nunca nos aconsejó el vivir en comunidad. El pueblo de Dios debe ser esparcido en el mundo. En nuestros días, el Señor anhela que su pueblo se esparza por toda la tierra. No deben colonizar. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando los discípulos se dejaron llevar por su inclinación de permanecer en Jerusalén en grandes números, fue permitido que la persecución viniera sobre ellos, y fueron esparcidos por todas las regiones del mundo habitado. Por años han sido dados a nuestro pueblo mensajes de advertencia y ruego, instándoles a salir al gran campo de cosecha del Maestro para trabajar abnegadamente por las almas. Los verdaderos proyectos misioneros, independientes o dentro de la organización, no deben establecer colonias. Los que son del pueblo deben ser peregrinos y advenedizos sobre la tierra. La inversión de grandes sumas de dinero para el levantamiento de la obra en un solo lugar no es del agrado de Dios. Se han de fundar establecimientos en muchos lugares. Las escuelas y los sanatorios deben establecerse en lugares donde no hay nada que represente la verdad. Los intereses no han de establecerse con el propósito de ganar dinero, sino de esparcir la verdad. Deben obtenerse terrenos a distancia de las ciudades, donde se pueda levantar escuelas en las cuales la juventud pueda recibir una educación en agricultura y artes mecánicas. Muchos de los miembros de nuestras iglesias grandes hacen muy poco o comparativamente nada. Podrían realizar una buena obra si en vez de asearse se dispersaran por lugares donde todavía no ha penetrado la verdad. Los árboles plantados en forma demasiado apretada no prosperarán. El jardinero los trasplanta para que tengan lugar donde crecer y no queden atrofiados y enfermizos. La misma regla suscita efecto en nuestras iglesias grandes. Muchos de los miembros están muriendo espiritualmente. ¿Por qué? No se hace precisamente esto. Se están volviendo enfermizos y deficientes. Trasplantados, tendrían lugar donde crecer fuertes y vigorosos. No es el propósito de Dios que sus hijos formen colonias o se establezcan juntos en grandes comunidades. Los discípulos de Cristo son sus representantes en la tierra, y Dios quiere que estén dispersados por todo el país, en pueblos, ciudades y aldeas, como luces en medio de las tinieblas del mundo. Han de ser misioneros para Dios, que por su fe y sus obras atestiguen que se acerca la venida del Salvador. Los miembros laicos de nuestras iglesias pueden realizar una obra que hasta ahora apenas ha sido iniciada por ellos. Nadie debe trasladarse a lugares nuevos simplemente para obtener ventajas mundanales, sino que donde hay oportunidades para ganarse la vida. Deben entrar familias bien arraigadas en la verdad, 1 o 2 familias por lugar, para trabajar como misioneros. Deben sentir amor por las almas, preocupación por trabajar en su favor, y deben estudiar
la manera de llevarlos a la verdad. Pueden distribuir nuestras publicaciones, celebrar reuniones en sus casas, llegar a conocer a sus vecinos e invitarlos a venir a esas reuniones. Así harán brillar su luz por las buenas obras. A los que consideran que Mountain View es un lugar conveniente para vivir, porque allí está establecida la Pacific Express, yo les digo, mirar hacia otra parte del mundo que necesita recibir la luz que se os ha sido confiada. Recordar que Dios ha dado a cada hombre su obra. Elegir alguna localidad donde tengáis la oportunidad de hacer brillar vuestra luz en medio de la oscuridad moral. No os agrupéis en un solo lugar, incurriendo en el mismo error que en Battle Creek. Hay centenares de lugares que necesitan recibir la luz que Dios os ha dado. El hecho de que cierto número de hermanos haya sido llamado a ese lugar para trabajar en la obra de publicaciones no debe inducir a los demás a pensar que es apropiado que allí se establezca un gran número de familias adventistas. Y todos los que trabajan en la oficina deben estar dispuestos a partir si Dios los llama a algún otro lugar. Hoy no es tiempo de establecer colonias. De ciudad en ciudad, la obra debe hacerse en forma rápida. La luz que está debajo del almón debe colocarse sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. La luz dada reiteradamente por el Espíritu de Dios es: no forméis colonias. Los creyentes no deben colonizar en ningún lugar. Es un pecado a la vista de Dios que aquellos que conocen la verdad se establezcan en un lugar como ha pasado en Battle Creek y luego se niegan a ver que ha llegado el tiempo de cambiar la base de operaciones, porque hay otra parte de la viña que necesita ayuda. Solo aquellos que están involucrados en el proyecto, misión, sanatorio o escuela pueden vivir cerca, pero debe de haber un espacio considerable entre la construcción de una casa de una familia y otra. Que los que están pensando en establecerse en Mountain View recuerden que no es una lección sabia, a menos que se los llame a trabajar en la casa editora. El mundo es amplio y sus necesidades son grandes, y de crear nuevos centros donde haya necesidad de luz. No os congreguéis en un solo lugar, cometiendo el mismo error en el que se ha incurrido en Battle Creek. Existen cientos de lugares que necesitan la luz que Dios ha dado. Los que se sienten tentados a ubicarse cerca de nuestras instituciones deben comprender que son los obreros entrenados que lo necesitan y que pesadas cargas afligen a todos los que están debidamente relacionados con la obra. Los que trabajan en nuestras instituciones tienen que ser productores tanto como consumidores. A los que desean cambiarse de ubicación y trasladarse cerca de una institución, quisiera decirle: ¿cree usted que al establecerse cerca de una institución podrá ganar suficiente para vivir sin incertidumbre ni trabajo duro? ¿Ha pedido a Dios orientación acerca de este asunto? ¿Tiene usted evidencia de que su deseo de trasladarse a otro lugar está libre de motivos egoístas y será para honrar a Dios? El error es casi cometido en Australia. A Elena G. de White se le advirtió acerca de la venta de terreno a algunos miembros de la iglesia que no estaban involucrados en el proyecto, para poder vivir cerca del proyecto. En Australia, entramos en el bosque y aseguramos una gran extensión de tierra para nuestra escuela. Se hicieron los planes para vender a nuestros hermanos lotes que no se iban a usar, para que ellos construyeran cerca de los edificios de escuela y cerca de la casa de reunión. Pero fui instruida a protestar en contra de permitir que las familias no vivan cerca de las escuelas y tampoco a que vivan muy cerca uno de los otros. Si ellos no pueden escuchar la voz de Dios diciendo: ¿qué estás haciendo aquí, Elías?, Dios hablará más claramente.
No es el plan de Dios tener a grupos de personas de la misma fe viviendo juntos en moradas. Estamos viviendo en los últimos días de este mundo, y al menos que Dios mueva a los hombres, esta manía en movimiento proporcionará una trampa, quizá, a la pérdida de aquellas almas que mismas lo están moviendo, así como también la pérdida de muchas almas que serán dejadas en desánimo en las iglesias pequeñas. Tengo un mensaje para nuestra gente en Graceville. Cristo mandó a sus discípulos que vayan a todas las naciones, gentes y lenguas. Él no le place cuando muchos de los que están bien instruidos en la verdad permanecen juntos en un solo lugar, ya que están imbuidos de un espíritu de crítica y de culpar a los demás. Él desea que eduquemos a los que no saben la verdad. El único momento en que Elena White habla acerca de comprar un gran terreno para el uso de múltiples personas es en respecto a las escuelas de entrenamiento o sanatorios, o un lugar de descanso para los obreros misioneros. Aquellos que buscan ser parte de esta colonia carecen de fe y son pobres en una verdadera experiencia cristiana. Aquellos que verdaderamente han probado el amor de Cristo y han entendido correctamente el Evangelio, no tendrían miedo de establecer un nuevo distrito y trabajar para despertar el interés en las áreas a las que fueron enviados. Debido al tipo de personas que buscan seguridad en una colonia, la espiritualidad de la colonia decaerá rápidamente, y aquellos que han invertido los últimos de sus posesiones en esto llamado cielo seguro, serán puestos en una situación precaria. La espiritualidad entre ellos será puesta en una situación muy precaria o presentada en dos opciones: perder su espiritualidad o dejar la comunidad. Las comunidades crean un cierto tipo de seguridad y descuido de la espiritualidad al mismo tiempo. Aunque sea temporal, tener tal ubicación es como poner un sofá muy cómodo delante de un hombre flojo. Muchas personas buscan una falsa sensación de seguridad. Ellos se sienten seguros cuando están en multitudes porque no tienen una relación íntima con Cristo. No tienen una profunda espiritualidad en ellos mismos, y sus influencias sobre los demás será perjudicial. Casas, terrenos, no serán utilizados para el tiempo de angustia. Primera de Tesalonicenses 5:3. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán, como la mujer encinta. Hacer planes para el tiempo de angustia, no debemos hacerlos. Casas, terrenos, títulos deben ser vendidos antes del tiempo de angustia, y ese dinero invertirlo en la predicación del Evangelio. De lo contrario, eso no servirá de nada. Los santos van a ser resguardados en cuevas y en montañas en el tiempo de angustia. El Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. Vi que si los santos guardaban alimentos almacenados o en el campo en el tiempo de angustia, cuando hubiese en la tierra guerra, hambre y pestilencia, manos violentas se los arrebatarían y extraños cegarían sus campos. Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios, y Él nos sostendrá. Vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán asegurados en aquel tiempo, y no sufriremos escasez ni hambre, porque nuestro Dios preparará mesa para nosotros en el desierto. Si fuese necesario, mandaría cuervos para que nos alimentasen como alimentaron a Elías, o haría bajar maná del cielo, como lo hizo en favor de los israelitas.
En el tiempo de angustia, de nada les valdría a los santos las casas ni las tierras, porque entonces tendrán que huir delante de turbas enfurecidas, y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para hacer progresar la causa de la verdad presente. Me fue mostrado que la voluntad de Dios es que antes de que venga el tiempo de angustia, los santos se libren de cuanto los estorbe y hagan pacto con Dios por medio del sacrificio. Si ponen sus propiedades sobre el altar y preguntan fervorosamente a Dios cuál es su deber, les enseñará cuándo habrán de deshacerse de aquellas cosas. Entonces estarán libres en el tiempo de angustia. Vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber, Él no se los hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades, pero en el tiempo de angustia, éstas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos, y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrán. Oí a algunos lamentarse así. La causa languidecía, los hijos de Dios morían por carecer de la verdad, y nosotros no hicimos esfuerzos para suplir la falta. Ahora nuestras propiedades no tienen valor. Ojalá que nos hubiéramos librado de ellas y hecho tesoros en los cielos. Vi que un sacrificio no crece, sino que decrece y es consumido. También vi que Dios no ha pedido a todos sus hijos que se deshagan de sus propiedades al mismo tiempo, pero si ellos desean que se les enseñe, Él les hará saber, en tiempo de necesidad, cuándo y cuánto deben vender. En tiempos pasados se les pidió a algunos que se deshicieran de sus propiedades para sostener la causa bendita, mientras que a otros se les permitió guardar la suya hasta un momento de necesidad. Entonces, a medida que la causa lo necesite, es su deber vender. Hay que designar hombres de criterio sano, no para que divulguen sus intenciones, sino para que busquen propiedades en zonas rurales, de fácil acceso a las ciudades, apropiadas para establecer pequeños centros de enseñanza para los obreros, y que se puedan también equipar debidamente para atender a las almas enfermas y fatigadas que no conocen la verdad. Buscar tales lugares fuera de las ciudades grandes, donde se puedan conseguir edificios apropiados, ya sea como donación de sus dueños o comprados a un precio razonable con las ofrendas que dé nuestro pueblo. No se deben levantar edificios en las ciudades bulliciosas. Ha llegado el momento de que el mensaje de 1888 sea esparcido por todo el mundo. El mundo está abierto para escuchar las buenas nuevas, y cuán buenas nuevas son. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Después de esto, vi volar a otro ángel con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria.